de la observación internacional ha sido realmente un debate frecuente, constante, cuando se realiza un proceso electoral en Venezuela. Últimamente parecieran cerrarse todas las ventanas a esta opción. Yo quiero saludar en Buenos Aires a Leandro Querido, él es politólogo, es especializado en sistemas electorales de América Latina y ha sido observador electoral en países como Perú, México, Venezuela en alguna oportunidad, Honduras, Paraguay, entre otras. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿hay alguna forma de explicarle a nuestra teleaudiencia qué hace un observador internacional en un proceso electoral? ¿Viola alguna ley? ¿Se inmiscuye en la política interna? ¿Cuál es su papel? Bienvenido. Bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, la observación electoral es una herramienta fundamental para la consolidación democrática en el mundo en general y en particular en nuestra región. La observación electoral aquí en nuestro continente la empezó a implementar la Organización de los Estados Americanos allá por 1962. Pero claro, intervenían en situaciones de conflicto muy marcado, muy importante. Luego mutó este tipo de trabajo y en realidad se empezó a aplicar ya no solo en situaciones de conflicto, sino que empezó a implementarse una serie de instrumentos que tienen que ver con la investigación social, con los métodos cuantitativos, que en definitiva lo que hicieron fue mejorar los sistemas electorales con una serie de recomendaciones que se hacían luego de cada elección. Y al día de hoy estos métodos se profundizaron y hoy puntualmente se abordan cuestiones como la participación de la mujer, la participación de las minorías. Por lo tanto, la observación electoral es un instrumento fundamental que tienen las sociedades, porque también hay observación electoral nacional, es decir, de los ciudadanos del país que realizan las elecciones. No hay excusas hoy para poder implementar este tipo de instrumento. Ahora, señor Querido, hay también, digamos, un manejo del término que me gustaría conversar con usted, que me gustaría que nos ayudara a aclarar la diferencia entre los distintos términos que se usan ante un evento electoral. Es decir, hay observadores, o hay, mejor dicho, observación, hay veeduría y hay acompañamiento electoral. ¿Alguna diferencia entre estos tres términos? ¿Alguna prerrogativa particular para un observador, para un veedor, para un acompañante? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué caso se usa cada uno de ellos? Bueno, en realidad escucho con alguna interferencia, por lo tanto espero interpretar bien la pregunta. Pero lo cierto... Hoy día en todos los países de América Latina se desarrolla observación electoral. Los argumentos que plantean la no presencia de observadores internacionales relacionados con cuestiones vinculadas a soberanía política, la verdad que eso es muy viejo, son argumentos, uno podría decir, de mediados del siglo XX, de la época de la Guerra Fría. Hoy día la observación electoral es un instrumento que consolida las democracias, genera más participación de la ciudadanía, genera certidumbre entre los candidatos que disputan los cargos, genera certidumbre también entre los ciudadanos. Por lo tanto, no hay excusas para no permitir el ingreso de observadores que, vuelvo a repetir, son de la Organización de los Estados Americanos, de la UNASUR, o inclusive hay redes de organizaciones no gubernamentales que desarrollan este tipo de iniciativa y de instrumento. La verdad es que no se entiende cuál es la posición del gobierno
de Nicolás Maduro para evitar el ingreso de observadores, más aún cuando estamos ante un escenario de mucha tensión política. Yo creo que la observación electoral podría inclusive servir para acercar posiciones. La verdad es que uno no encuentra argumentos serios, razonables, de parte del gobierno de Venezuela. Lo que nosotros nos preguntamos es si efectivamente se trata de, podemos decir, de ocultar alguna intención por parte del gobierno de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Es decir, es la conclusión a la que cualquiera podría llegar. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué evitar la observación internacional que no es que sea exclusiva de este caso, es que usted lo ha dicho, se usa en prácticamente todos los eventos electorales del globo terráqueo, pero el gobierno venezolano siente que esto es inmiscuirse dentro de la soberanía o dentro de un proceso electoral, o escuchamos a la presidenta del organismo electoral, Tibisay Lucena, decir que el único garante del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral y que nadie tiene que hacer presencia en Venezuela para comentarlo o para observarlo finalmente. Claro, efectivamente, sí, no se entiende realmente el argumento del gobierno, más aún cuando vienen de procesos electorales en donde hubo denuncias cruzadas de fraude, puntualmente de la oposición. Recuerdo que la última crisis de Paraguay, por ejemplo, y la última crisis en Honduras, dos elecciones presidenciales muy importantes, la verdad es que han sido elecciones muy observadas. Se salió de la crisis puntualmente, ¿no? Luego de la destitución de Lugo y por otro lado, luego de la destitución de Zelaya, se salió de esas dos situaciones con mucha presencia de observadores internacionales. Por lo tanto, uno no entiende realmente los argumentos ni la intención que tiene el gobierno de Venezuela de negarle el ingreso a los observadores electorales que podrían hacer un aporte, como les digo, realmente sustancial, porque evidentemente el sistema electoral de Venezuela está muy lejos de ser el mejor del mundo, como en su momento dijo Carter, si mal no recuerdo, ¿no? El sistema electoral de Venezuela es un sistema como todos, con problemas, y por lo tanto la mejor manera de resolverlos es con observación electoral, que como les decía, se elaboran luego de varios estudios una serie de recomendaciones para implementar en las próximas elecciones. No entiendo qué es lo que esconde el gobierno de Maduro con esta intención. Bueno, no lo dijo solamente Carter, lo dijo Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hace unos días, que el sistema electoral venezolano es el mejor sistema del mundo, prácticamente infalible. ¿Hay sistema infalible? ¿Hay sistema electoral infalible en el mundo que usted conozca? No hay sistema electoral infalible, hay sistemas electorales controlados y hay sistemas electorales sin control. El de Venezuela hoy día es un sistema electoral prácticamente sin control. Se le hace todo difícil a la oposición y tiene que ver con el ideal que maneja el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que no tiene nada que ver con esta idea de elecciones con integridad, de elecciones equitativas, elecciones transparentes, limpias, en donde la competencia electoral sea un valor. Hoy en Venezuela la competencia electoral no es un valor, el discurso permanentemente desde el poder, y no solo el discurso, también las acciones atentan contra el ideal de elecciones con integridad, elecciones equitativas y competitivas. Este es un problema. Igualmente la oposición ha demostrado tener capacidad para competir en estas elecciones. Lo que sí también notamos es que no hay independencia, no hay autonomía entre la autoridad electoral y el gobierno. El CNE es un apéndice, desgraciadamente, del Poder Ejecutivo y esto, como les decía, daña, empaña el proceso electoral. Usted ha tocado, digamos que un punto bien importante, señor querido. Usted ha calificado al CNE en Venezuela como un apéndice del Ejecutivo, es decir, no hay una diferenciación importante. ¿Cómo generar confianza dentro
y fuera. Es decir, cómo la oposición puede sentir que tiene garantías, o los venezolanos en general tienen garantía de tener un proceso electoral claro, limpio. ¿Cómo pueden tener confianza que su voto va a ser respetado si ciertamente cuando escuchamos a los rectores del Consejo Nacional Electoral, escuchamos prácticamente lo mismo que dicen las autoridades de gobierno? Bueno, es un problema. Evidentemente la presión que tiene tanto el gobierno como el Consejo Nacional Electoral es la voluntad de cambio que se percibe hoy en Venezuela. Seguramente la elección del 6 de diciembre va a ser una elección con mucha participación y hay un clima, como les decía, de cambio político importante. Por lo tanto, no es fácil desde el Estado, por más que sea un Estado fuerte y poderoso, evitar ese deseo que hoy tiene la ciudadanía de participar para cambiar las cosas. Por lo tanto, me da la sensación que este es el límite que tienen. Me parece que esto, voy a repetir un poco, pero la sensación que tiene uno es que si bien el sistema electoral es bastante complejo, bastante poco equitativo, la sensación que uno tiene es que la observación electoral puede ser un instrumento para calmar un poco los ánimos y para para que se exprese fielmente la voluntad popular en estas elecciones del 6 de diciembre. Hay muy poco margen para hacer locuras, y esto puntualmente hago referencia a una situación de fraude. El gobierno esto lo sabe y el Consejo Nacional Electoral también. Pues quiero darle las gracias a Leandro Querido, politólogo especializado en sistemas electorales de América Latina, observador electoral en países como Perú, México, Honduras, Paraguay. Gracias por acompañarnos. Un saludo, gracias.